Buenos días con todos. Quien les habla es el doctor Kevin Lois Cecías Meléndez, médico residente del segundo año de la especialidad de cirugía de cabeza y cuello maxilofacial del Hospital Nacional 2 de Mayo. El día de hoy voy a hablarles sobre un síndrome poco frecuente, pero me parece de relevante importancia, ya que no sería infrecuente que alguno de ustedes, sobre personal de salud, pueda encontrarse en algún momento de su etapa profesional con este tipo de casos, ¿no? Que es el síndrome de Treacher-Collins. Para hacer un poco más entendible este tipo de casos, existe una película bastante conocida, difundida, que se llama Wonder, el cual trata sobre un niño, como ven acá, que tiene un casco, el cual nace con esta patología, que en la película se muestra como un niño con diversas alteraciones faciales, ¿no? Que ya empieza a iniciar su etapa escolar y usa este casco de astronauta porque precisamente se acompleja de lo que él presenta, de cómo él se ve, ¿no? Entonces, esta patología sindrómica también tiene otros nombres. Además del síndrome de Treacher-Collins, también es conocido como el síndrome de Berry-Franceschetti-Klein o de Franceschetti-Swaudan-Klein o disustosis mandibulofacial o también como el síndrome del primer arco. Fue descrito inicialmente en el año 1846 por el Dr. Thompson, en 1889 por el Dr. Perry, pero finalmente en el año 1900 un oftalmólogo inglés, el Dr. Treacher-Collins, es quien describe sus características principales. Vemos en la parte inferior izquierda una imagen real de un paciente con síndrome de Treacher-Collins. Y a la imagen derecha, el personaje de la película que les mencioné anteriormente. Pasamos a describir de qué se trata esta patología. Bueno, es un conjunto de malformaciones congénitas caracterizado principalmente por una dismorfia facial bilateral, porque existen otras patologías también de dismorfia facial que solo afectan un lado de la cara, pero en este caso esta es dos, tanto de partes blandas como de partes óseas. Respecto a la parte ósea, existe una hipoplasia simétrica bilateral de los huesos malares y del borde infraorbitario. En más del 80% de los casos, de todos los casos de síndrome de Treacher-Collins. Respecto a la mandíbula, afectada en un 78 a 97% de los casos, existe una microretrognatia que conlleva a una mala oclusión dental, limitando la apertura bucal de gravedad variable. Existe también hipoplasia de los tejidos blandos circundantes a las zonas mencionadas. Aquí podemos ver las imágenes de casos reales. Respecto a los ojos, existe una inclinación inferior del borde lateral de las fisuras papilares en un 89 a casi 100% de los casos, de acuerdo a lo que se reportan en los distintos países. Existe también un coloboma del párpado inferior entre el tercio externo y el tercio medio en un 54 a 69% de los casos. Existe ausencia de las pestañas, sobre todo en el tercio externo del párpado inferior, en un 69% de los casos. Respecto al oído, puede acompañarse de una hipoacusia conductiva bilateral entre un 83 a un 96% de los casos. Respecto a las anomalías del oído externo, puede haber una microtia o una anotia inclusive en un 77%. Puede existir atresia del conducto auditivo externo y una malformación de los huesecillos del oído medio en un 60%. Respecto a la vía aérea aerodigestiva, puede presentar un paladar ojival, como se ve en la imagen inferior derecha, un paladar hendido con o sin labio leporino en un 21 a un 33%.
estenosis o atresia de las coanas uni o bilateral en un 13 a un 25%. En los primeros años de vida, esto va a repercutir con una dificultad respiratoria y en la alimentación, debido a la estrechez de las vías respiratorias altas y limitación en la apertura oral. Como vemos acá también en la imagen inferior, esta micrognatia también condiciona a un estrechamiento de la vía aérea, dificultando o inclusive imposibilitando la respiración. Otras anomalías menos frecuentes son las de las, por ejemplo, las glándulas salivales presentando serostomía, puede haber endocromas óseos y o fístulas pretragales, y otras patologías ya de otros sistemas como anomalías espinales y cardíacas. Respecto a la inteligencia, es normal y no suele definirse discapacidad o retraso del desarrollo psicomotor. La esperanza de vida de estas personas es similar a las demás personas que no lo padecen. La incidencia se presenta uno entre 25 a 50.000 de los nacidos vivos. La etiología de esta patología corresponde a una alteración en el gen TCOF1 en los cromosomas 5q, 31 y 33, que codifican la proteína TECL, y estos producen alteraciones de los dos primeros arcos braquiales. Otros genes que también se han encontrado relacionados son los POLR 1C, 1D y 1B. El diagnóstico fundamentalmente es clínico. Con la descripción que he realizado es más que suficiente para poder hacer la sospecha, casi confirmarlo, porque la confirmación generalmente ya es con un estudio genético. Existe inclusive un diagnóstico prenatal o una sospecha prenatal. ¿Cuándo? Cuando se hace se puede hacer mediante una primera sospecha y confirmación de la variante patogénica en la familia, haciendo un estudio genético en la misma, o realizando un estudio de las vellosidades coriónicas o del líquido amniótico, también con un estudio genético, ¿no? Inclusive es posible hacer un diagnóstico preimplantatorio embrionario en aquellos que están pasando por un proceso de tratamiento de fertilización in vitro. La ecografía prenatal también ayuda a identificar la dismorfia facial y las anomalías del pabellón auricular bilaterales, que son las más evidentes con respecto a este estudio. Existen otros parámetros, ¿no?, que los ecografistas experimentados describen como criterios diagnósticos, que son el ángulo facial inferior, el ancho de la maxila y la mandíbula. Esos son los parámetros estudiados junto con la presencia del arco cigomático, que en algunos casos puede estar ausente o poco desarrollado. Respecto al diagnóstico diferencial, se realiza con otros síndromes también que son de afectación bilateral, y también son poco frecuentes, como el síndrome de Nager, el síndrome de Miller, un síndrome que es espectro óculo aurículo vertebral, y el síndrome de Burke-Magnus. Respecto al tratamiento de la enfermedad, son reiteradas cirugías y implica también un abordaje multidisciplinario, de acuerdo a los problemas que se vayan identificando. Como vimos, por ejemplo, lo principal son las alteraciones faciales bilaterales, pero también pueden presentar una alta tasa de patologías de hipoacusia. Existen algunos tratamientos que se dan de acuerdo a la etapa de vida en la que encontramos. Por ejemplo, en la etapa postnatal y en los primeros años de vida se puede dar la glosopexia, porque al haber una micrognatia y la lengua no estar en una adecuada cavidad, esta puede irse para atrás y causar obstrucción de la vía aérea. Por lo tanto, esta se fija para que pueda darse la respiración adecuada. Si no se logra controlar con esto,
inclusive puede llegar a una traqueotomía. Se planifica también una distracción mandibular osteogénica, que es básicamente como la imagen de este jovencito, en donde se colocan unos dispositivos, el cual tiene la intención de hacer que el hueso mandibular crezca. También, si hubiera presencia de labio leporino o paladar hendido, se da la corrección de acuerdo a como normalmente se realiza. Y si hubiera dificultad o imposibilidad para la alimentación, se realiza una gastrostomía. Respecto a las cirugías reconstructivas del mismo, idealmente se prefieren a partir de los 7 años en adelante. Vemos acá otro niño que está con su traqueotomía, ¿no? Sus distractores mandibulares, su traqueostomía. Respecto a los objetivos por etapas, como mencioné, se realiza, los tratamientos son de acuerdo a la etapa de vida. En el periodo neonatal lo que interesa principalmente es asegurar la vía aérea y una protección ocular. En la infancia, apoyo alimentario, pudiera ser con la gastrostomía, y realizar un desarrollo neurológico adecuado, la audición y el habla, estrechamente relacionados a ambos. Tiene que haber una buena audición para que éste pueda ser estimulado y pueda hablar. En la infancia temprana, pues prevenir la alteración del crecimiento y brindar un apoyo psicosocial. Tratar de reconstruir el oído previo al ingreso al colegio. Respecto a la infancia tardía, se va dando la corrección definitiva de los tejidos blandos faciales y la forma esquelética después de que el crecimiento ya se haya detenido. Bien, respecto a las conclusiones de esta presentación, es cierto que es una patología congénita no muy frecuente, pero de importante identificación, porque, como hemos visto, su diagnóstico temprano permite realizar procedimientos correspondientes a cada etapa de vida, incluyéndose desde la etapa neonatal, que en su mayoría son realizados por un cirujano de cabeza y cuello y maxilofacial. El pronóstico de vida y desarrollo neurológicos no es diferente al del resto de la población, así que en ese sentido tienen un buen porvenir, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Espero haya sido de su agrado la exposición y sobre todo útil para ustedes. Gracias.